Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctores y doctoras. Antes que nada, quiero agradecerles por participar una vez más en nuestro webinar mensual. En esta ocasión, estaremos explorando los métodos diagnósticos de patología tiroidea con nuestro estimado ponente, el doctor Julio Dardo López. Y antes de comenzar, me gustaría compartirles un poquito de sus credenciales. Él es médico especialista formado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. También tiene formación complementaria en cirugía de cabeza y cuello, cirugía tiroidea, glándulas salivales y rinoplastia. Nos acompaña desde la Ciudad de México y le mando un fuerte abrazo. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Julio Eduardo López Montoy del Servicio de Otorrinolaringología y Servicio de Cabeza y Cuello. Y hoy estoy con ustedes en este webinar para platicarles sobre los métodos diagnósticos en la patología tiroidea. Entonces, pues vamos a comenzar ahora sí con la plática. Bueno, la patología tiroidea rara vez llega con un nombre propio. Llega como incertidumbre. No enfrentamos diagnósticos realmente, sino que enfrentamos posibilidades. El verdadero problema no es encontrar los nódulos hoy en día, sino decidir qué significan y qué hacer con ellos. Entre el sobretratamiento, el subdiagnóstico, hay un terreno bastante fino, que es el criterio clínico. El objetivo de esta presentación no es memorizar algoritmos. ¿Por qué? Porque realmente los algoritmos, pues a todo el mundo le falla de repente un poquito la memoria en mayor o menor medida. Hay gente que se lo sabe totalmente, pero pues, al final de cuentas siempre están disponibles. Entonces, no es memorizarlos por la disponibilidad ya que está en cada uno de nosotros, sino que es aprender a utilizar los mismos con intención clínica. En la patología tiroidea tiene una característica que la hace particularmente interesante desde el punto de vista clínico. Rara vez llega etiquetada. No vemos al paciente con un diagnóstico ya establecido, sino vemos al paciente con una sospecha. Una sospecha en primer lugar por parte del mismo paciente. Por eso es que está con nosotros. El paciente está rasurándose, está con su pareja, con algún amigo, y de alguna u otra manera nota alguna anormalidad en esta parte de, pues para él es el cuello, ¿no? No entiende o no sabe generalmente que es la tiroides. Nota alguna protuberancia, alguna bolita, como normalmente ellos les llaman, que la piel está un poquito adherida, etcétera, etcétera. Entonces llega con nosotros. Y esa sospecha de ellos, en la gran mayoría de los casos, inicia con algo extremadamente común y casi cotidiano en la consulta de otorrino, que nosotros lo conocemos como un nódulo tiroideo. Y el problema, como les mencionaba hace unos segundos, no es encontrar realmente los nódulos. Hoy en día encontrarlos es bastante fácil, relativamente fácil, pero el problema aquí que tenemos es el poder interpretar correctamente, porque con el uso cada vez más extendido del ultrasonido, especialmente en los chequeos generales, en estudios de cuello o de otra índole, es muy común incidentalmente encontrar alguna alteración, que en nuestro caso, pues podría ser un nódulo tiroideo, un aumento en el volumen mismo de la tiroides o de los tejidos circundantes del cuello. Si buscamos lo suficiente, vamos a encontrar seguramente algún nódulo. En algunas poblaciones, más del 50% de las personas tiene al menos un nódulo de tiroides detectable por imagen, pero solo una pequeña fracción de esos nódulos, generalmente entre un 5 o un 10%, va a ser clínicamente relevante desde el punto de vista oncológico. Y aquí es donde realmente empieza un reto, porque no es detectarlos. Detectados relativamente ya están, porque el paciente ya vino con nosotros a consultar por alguna alteración, algo que siente extraño en el cuello, sino es discriminar, diferenciar lo que es importante de lo que simplemente está ahí sin representar un problema real para el paciente. Por eso, más que memorizar estudios o algoritmos rígidos, lo que necesitamos es desarrollar un marco mental claro de cómo abordar a los pacientes. Y ese marco no empieza con tecnología, empieza con una pregunta clínica muy simple, pero que es bastante adecuada para el caso que estamos tratando.
Y la pregunta es, ¿qué información necesito en este momento con el paciente que tengo enfrente para tomar la siguiente mejor decisión? Pedir estudios por inercia y empezar a pedirlos, perdón, en vez de empezar a pedirlos con inercia, pedirlos con intención clínica. Entonces, ¿cómo es como comenzamos? La manera, hablando en cuanto a algoritmos, probabilísticamente, más adecuada de comenzar es con la TSH. La TSH es el punto de partida y esto no es arbitrario, no es protocolario, sino que es una fisiología aplicada a la clínica. Una TSH suprimida cambia completamente el algoritmo. Nos orienta hacia un nódulo hiperfuncionante y estos nódulos, en términos generales, tienen un riesgo bajo de malignidad. No es cero el riesgo, pero lo suficiente como para modificar nuestra conducta diagnóstica. Malamente se solicita a veces estudios que no tienen nada que ver o que pueden ser inclusive perjudiciales para el mismo paciente, sin haber evaluado primeramente la función tiroidea. Eso rompe lógica en el abordaje y puede llevar a intervenciones innecesarias o sobreintervenciones. En cambio, cuando la TSH es normal o está elevada, el camino es distinto. Aquí sí el ultrasonido se convierte en la herramienta central, pero es fundamental entender que estamos haciendo realmente eh, al pedir un ultrasonido, estamos haciendo una valoración inicial adecuada. No estamos buscando un diagnóstico histológico en ese momento, sino que estamos intentando etiquetar el nódulo, estratificar el riesgo. El ultrasonido no responde a la pregunta ¿qué es este nódulo?, sino que responde a una pregunta más útil en la práctica clínica, la cual es ¿qué tan sospechoso es este nódulo? Como estábamos tocando el tema anteriormente, la bolita, como le dice el paciente, ya está ahí enfrente de nosotros, por eso el paciente acudió con nosotros. Entonces, la pregunta fundamental que tenemos nosotros es ¿qué tan sospechoso es este nódulo? Aquí les dejo una imagen. En la imagen lo que observamos es el sistema T-RADS, que integra características como la ecogenicidad, la forma, los márgenes, presencia de calcificaciones y composición en general del nódulo. Por ejemplo, un nódulo espongiforme, predominantemente quístico, con bordes regulares, tiene un comportamiento completamente distinto a un nódulo que es sólido, hipoecoico y con microcalcificaciones. Y también cuando la forma es más alta que ancha, eso también cambia totalmente el panorama. No es el mismo paciente, aunque ambos tengan un nódulo. Les mencionaba al principio, aquí no se va a tratar de memorizar, pero como manera de apoyo les dejo esta tabla. Esta tabla cualquiera puede consultarla. Entonces, por eso no me voy a detener mucho en ella. El que se la sabe, pues qué bien, y el que no se la sabe, realmente está en la consulta, ve, valora y aquí puede comparar. Así que puede tomar una foto, pero de todos modos saben que la podemos buscar como T-RADS. A continuación les presento un caso general, por ejemplo, un paciente que tiene 52 años, detecta un nódulo de forma incidental, estaba rasurándose y se sintió una bolita. La TSH del paciente es normal, le mandamos ultrasonido y se revela un nódulo hipoecoico con microcalcificaciones. En ese momento el hallazgo ya deja de ser casual y se convierte en una indicación clara para una biopsia. Aquí tenemos un ejemplo, la biopsia que les estaba mencionando, como ya se imaginarán, se trata de la aspiración con aguja fina. Hay veces que raramente se utiliza Turgut, pero bueno, con aguja fina es lo más común. Este es probablemente el método diagnóstico más importante en la evaluación de los nódulos o masas tiroideas, pero también es uno de los más mal interpretados. ¿Por qué menciono esto?
porque nuevamente, les repito, no nos da una respuesta absoluta, sino que solamente nos da probabilidades. Las probabilidades. Este método, bueno, no es un método, pero es una tabla comparativa de un sistema. El sistema se llama sistema Bethesda. El sistema Bethesda traduce los hallazgos citológicos en categorías de riesgo, pero el error común es tratarlo como si fuera un resultado binario y no lo es. O sea, no es si es malo o no es malo, sino que tiene un umbral bastante amplio intermedio. Es probablemente el método diagnóstico más importante en la evaluación de los nódulos tiroideos, creo yo, y también está soportado por la literatura. Es accesible, relativamente seguro y con una alta utilidad clínica, pero también es uno de los más mal interpretados. ¿Por qué? Porque nuevamente no nos da una respuesta absoluta, no dice si es, no es, en todos los casos, sino nos da probabilidad. El sistema Bethesda traduce los hallazgos citológicos en categorías de riesgo. Es una herramienta estandarizada que permite comunicar resultados de manera uniforme, pero sin embargo, el error más común es tratarlo, como ya lo dije como mil veces, pero pasa muy seguido, como un sistema binario de si está mal, no está mal. Y realmente así no es. Perdón, me regreso, se me pasó. En la tabla podemos ver en el sistema Bethesda, como hay una explicación en general, tenemos las categorías uno 2 3 4 5 6 y cada una va a corresponder a una diferente categoría diagnóstica. El uno, por ejemplo, es no diagnóstica, el 6 ya es de plano maligna, pero como les decía, vean todo el intermedio. Puede haber a veces dudas, sobre todo cuando el paciente está en un rango entre el 3 y el 4. Ahí no hay nada dicho en cuanto seguramente es maligno, seguramente es benigno, sino que está en un área gris y eso es lo difícil en este tema. A la derecha, en la tercera línea, pueden ver lo que significa cada una de las categorías de la Bethesda. El uno, no hay suficiente muestra como para poder ofrecer un resultado. Luego viene el 2, 3, 4, 5 y 6. Como les mencionaba, no hay necesidad de memorizársela, la tienen ahí disponible y hay que utilizarla. Y también otro de los métodos diagnósticos que últimamente se utiliza bastante, sobre todo en países más desarrollados, que tienen un poquito más de presupuesto, es esta herramienta adicional que es el estudio molecular. El estudio molecular puede ayudar a refinar el riesgo. No son indispensables, al menos al momento. Me imagino en un futuro, en unos 20, 30, 40 años, sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya van a tener una fineza bastante adecuada. Pero bueno, por el momento no son indispensables, pero en casos seleccionados pueden evitar cirugías innecesarias o por el contrario, justificar una intervención más temprana, siendo que nosotros pensamos que es algo benigno. Y bueno, si avanzamos el algoritmo, una vez que tenemos un diagnóstico o una alta sospecha de malignidad, la imagen vuelve a jugar un papel importante, pero ahora en la etapificación. O sea, bueno, ver las etapas, en las distintas etapas en las cuales la historia natural de la enfermedad va progresando. Por ejemplo, aquí lo que vemos es un ultrasonido cervical. El ultrasonido cervical no solo evalúa el nódulo tiroideo, sino también evalúa los ganglios que están en la vecindad anatómica, digamos. Y esto es fundamental, ¿por qué? Es fundamental porque especialmente el carcinoma papilar, la diseminación linfática es muy frecuente. Entonces, al ser así, es fácilmente, con un experto, el poder detectarlo.
En casos más avanzados o con sospecha de extensión, estudios como la tomografía pueden ser útiles. Me refiero a pueden, no porque no funcione, de hecho la mayoría de los médicos la envía, porque es un apoyo visual bastante importante para evaluar extensión, si la tumoración está invadiendo estructuras adyacentes, pero hay que tener en cuenta las limitaciones de la tomografía, especialmente en relación con el uso de contraste y el impacto que tiene en la captación de yodo posterior. ¿Por qué? Porque como sabrán, siempre que se manda una tomografía con contraste, el contraste que se utiliza sí o sí contiene yodo. Entonces el yodo lo que hace es modificar el comportamiento debido a la captación de la glándula y de los nódulos adyacentes, lo cual en alguien que no esté muy familiarizado puede llegar a confundir un poquito. Bueno, una vez que toqué el tema de las generalidades, les voy a mencionar los 5 patrones diagnósticos de los 5 tipos de tumoraciones más frecuentes en la glándula tiroides. Hay muchos más tipos, pero estos son los 5 en los cuales un 99% de las veces los pacientes que tenemos enfrente van a traer. Como pueden ver aquí, comenzaremos con el tipo de cáncer más común. Hablo del carcinoma papilar. Este es el mejor ejemplo de cómo la imagen guía el diagnóstico. Aquí el ultrasonido no solo sirve para ver el nódulo, sino que sirve para entender el comportamiento del mismo. Por ejemplo, un nódulo que tenga baja ecogenicidad, o sea, hipoecoico, tiene varias microcalcificaciones, bordes irregulares, y ya nos dice bastante sobre la patología en la que nos estamos enfrentando. Pero más importante aún es lo que pasa fuera del parénquima tiroideo. El cáncer papilar frecuentemente tiene afinidad por los ganglios y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la enfermedad se manifiesta ahí antes que en la zona primaria. Entonces, por eso en este contexto, el ultrasonido cervical no solamente es un complemento o algo que te avientan ahí de repente, sino que es parte fundamental del diagnóstico. A continuación les presentamos el siguiente tipo de carcinoma, que es el carcinoma folicular. El carcinoma folicular es un tumor que te obliga a ser humilde como clínico. ¿Por qué? Porque aquí la citología no es suficiente, ni el ultrasonido, ni la exploración física previa. Todos esos son pilares fundamentales, pero aquí lo importante eh, es diferenciar o notar si es que este tumor está presentando invasión o no. Entonces, si presenta invasión, si la invasión es capsular o vascular. Y eso solo puede verse con una histología completa. Por eso en este tipo de lesiones, el diagnóstico no se sospecha, o bueno, sí se llega a sospechar, pero para confirmarlo tenemos que tomar una muestra. La muestra con aspiración con aguja a veces no es suficiente, entonces debe de ser una biopsia excisional en quirófano. Una vez que tenemos la muestra, se envía a transoperatorio y a definitivo, y así es como en general podemos detectar este tipo de tumoraciones, el cáncer folicular. A continuación tenemos el carcinoma medular, y este cambia completamente la lógica del diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí no depende tanto de cómo se ve, sino que depende de lo que se produce. Entonces, en lo particular, para mí este es el más fácil de detectar en el sentido de que se puede lograr llegar a un diagnóstico casi de certeza con la calcitonina, o sea,
una prueba de laboratorio. La calcitonina aquí es clave. Cuando está elevada en el contexto adecuado, el diagnóstico prácticamente se anuncia solo. Y esto te da una ventaja enorme porque pasas de interpretar, sospechar, a medir. ¿Medir qué? La calcitonina, como les estaba diciendo. Llega la calcitonina, si no te la sabes de memoria, nada más en el estudio ves los umbrales y ves qué tanto se pasa hacia la derecha de ese límite de calcitonina. Entonces pasamos de interpretar a medir. Además, este es el único escenario donde tienes que pensar más allá del paciente porque puede ser la puerta de entrada a una enfermedad familiar. ¿A qué me refiero con esto? Al famosísimo MEN 1, MEN 2, MEN 2A, MEN 2B, que son las neoplasias endócrinas múltiples. Esto es un grupo de trastornos que se caracterizan por la formación de tumores. Aquí tienen una representación de cada uno, que es lo que más comúnmente forma, y se establecen estas tumoraciones, estas alteraciones en las glándulas endocrinas. Estos tumores pueden ser benignos o malignos y generalmente afectan a la glándula tiroides. La causa de MEN2 es una mutación en el gen RET, que puede ser detectada mediante pruebas genéticas. Entonces nos regresamos aquí un poquito y para que tengan una muestra clara de que el carcinoma medular cambia un poquito la lógica del diagnóstico, como ya les había mencionado, en la cuestión de que este sí eleva la calcitonina y se relaciona a que cuando ustedes hacen la exploración física, una historia clínica o viene la prima, la mamá, el abuelito del paciente, ellos les mencionan que ellos mismos o algún otro familiar cercano han tenido antecedentes de patología en la tiroides. Ya no sé qué dice aquí. Listo. Y ahora vamos con el carcinoma anaplásico. El carcinoma anaplásico no necesita que lo busques, este mismo se impone. Aquí pueden notar un ejemplo, es un ejemplo un poquito exagerado, pero siempre por menos exagerado que sea, se ve, se nota, aunque no sea alguien médico, nota que algo está bastante mal con esa persona, mínimamente o al menos en el sentido de las estructuras que se ven alteradas. Aquí la clínica domina completamente el escenario. Eso no nos deja exentos, obviamente, de utilizar otros métodos diagnósticos que pueden ir desde la historia clínica, la exploración, varias cosas. Pero les mencionaba, aunque no sean doctores, aquí es muy, muy, muy obvio que algo está mal. El crecimiento es rápido, la masa que tiene el paciente es física, es física, es fija, perdón. Tiene síntomas compresivos por el hecho de que una masa tan grande tiene más peso y más peso lo que ocasiona es el que apriete, empuje las estructuras del cuello. Y bueno, es muy evidente, el paciente puede tener disnea, ronquera, disfonía, taquicardia refleja por compresión de los quimio y varios receptores, un montón de cosas. No se necesita un algoritmo complejo para sospecharlo y lo que necesitamos es reconocer este tipo de cáncer a tiempo. Les repito de nuevo, es muy fácil como otorrino aquí notar que algo está bastante mal, pero cuando esto no es tan florido como la imagen, pero una pequeña insinuación y el paciente va con un médico general, me ha tocado ver que les dan ceftriaxona, dexametasona pensando en el mejor de los casos, ellos, en el mejor de los casos pensando que es algún tipo de infección y ellos mismos pensando que en el peor de los casos, pues no sé cómo puedas tener alguna glándula salival aquí, pero piensan que es
una cialoadenitis. Suena muy extraño, pero les juro que en serio me han llegado pacientes así. Entonces, lo que necesitamos aquí es reconocer a tiempo la enfermedad. Y en este contexto, los estudios no son para nada diagnósticos, simplemente, sino que ya son para dimensionar el problema que trae este paciente. ¿Qué es lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y qué tan malo es? Porque generalmente este es bastante, bastante malo. Y a continuación, el último tipo de patología con el que podemos encontrarnos, hablando específicamente de nódulos tumulaciones, es que en la patología tiroidea el mayor error no siempre es no diagnosticar cáncer, sino sobrediagnosticarlo o mal diagnosticarlo, mejor bien dicho. Un nódulo benigno, por ejemplo, bien caracterizado, no necesita más estudios, no necesita más biopsias y muchísimo menos cirugía. Aquí el acto médico más importante es saber detenerse, valorarlo. Si el paciente está con el cirujano, apoyarse con el oncólogo médico y porque, bueno, al final de cuentas, no hacer de más también es hacer una buena medicina. Aquí, bueno, tienen ustedes en la presentación los nódulos malignos y nódulos benignos y una explicación de las características generales que ellos mismos tienen. Por ejemplo, un nódulo maligno generalmente, no siempre, pero bueno, un gran porcentaje de las veces es hipoecoico. No tiene, ese es el que yo más me baso porque es el que se me hace más fácil y el primero que pude notar cuando estaba empezando a estudiar. La ausencia o la presencia del halo. Parece que tienen como, no sé, su espíritu o el alma alrededor de la misma protuberancia. Entonces, en los nódulos malignos, el halo está ausente. Y en los nódulos benignos, tiene un halo uniforme y pequeño relativamente, pero muy notorio. Entonces, mi maestro en La Habana, donde yo estudié, cirujano de cabeza y cuello, el doctor Alexander Rivero Cera, me mencionaba que, bueno, Los Ángeles, ya saben, tienen un halo y es que son buenos. Entonces, aquí mismo es igual. Un halo uniforme y presente es signo de algo bueno, bondadoso. Y el que no esté presente es un signo de malignidad o al menos que no es algo adecuado. Y bueno, disculpen por mencionar esos ejemplos que son un tanto burdos, pero a mí me funcionó bastante. Si tienen halo, bueno, si no tienen halo, malo. En lo siguiente punto, el tercero, márgenes irregulares. En el maligno los márgenes irregulares son muy comunes y en el benigno los márgenes son regulares. Y por último, las calcificaciones o microcalcificaciones. En el nódulo maligno, las microcalcificaciones las tenemos presentes per se, y en el nódulo benigno hay calcificaciones, pero pues a manera como eggshell de huevito. Bueno, el doctor Opechoira mencionaba esto, 100% benigno. Casi nunca existe en medicina, pero sí existe tan bajo riesgo que no se justifica el hacer nada, bueno, o el hacer algo. O al menos estar expectantes con estudios generales de control cada tanto tiempo. Y está un poquito, creo que la idea que escribí aquí, no sé, no es bastante, no es muy clara, pero bueno, el punto era que no existe, o sea, es muy raro que cuando ya notas algún nódulo que es benigno, ese mismo nódulo pueda causar algún problema a un futuro cercano, por ejemplo, a 5 años. Entonces,
Cuando tenemos la certeza de que un nódulo o alguna elevación, protuberancia, bolita, como dicen los pacientes, cuando nosotros como clínicos ya después de haberle hecho varios estudios, haber estado, por ejemplo, con el panel, no sé, con más oncólogos, cirujanos, y todos están de acuerdo en que el resultado es bueno, es benigno, no es que no se justifique el no hacer nada, pero no hay que hacer mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que solo hay que estar expectantes. Si el nódulo ya tenemos una certeza nuestra propia como el médico tratante y nuestro equipo, si es que tenemos uno, también tiene una certeza, bueno, el paciente no hay que hacerle nada más allá. ¿Por qué? Porque puede todavía empeorar la situación, sino que hay que estar expectantes con estudios generales de control cada tanto tiempo. Esto sí lo pregunté, por ejemplo, igual con el doctor que les mencionaba, López Chavira, con otros doctores me apoyé para ver qué opinaban en esta parte. Y bueno, aquí sí es bastante en dependencia de cada médico, del criterio general que tienen, de la experiencia propia. Por ejemplo, los doctores que tienen más de 50 60 años de edad te dicen unas cosas, los que tienen menos edad te dicen otras cosas, pero bueno, aquí lo importante es integrar lo que te dice cada uno de esos universos de médicos y al final de cuentas hay pacientes, digo, perdón, hay doctores que cuando ya notan que el nódulo es benigno, apoyado obviamente por los algoritmos ya existentes, le dicen al paciente que ya no es necesario que siga viniendo. Yo, en lo personal, no sé, o sea, ya quitando la parte lógica, la parte médica, no sé si soy muy preocupón o por cualquier cosa, o sea, en lo personal yo le recomiendo que aunque el ganglio o la patología tiroidea ya haya sido una y mil veces confirmada que no es maligna, mínimo cada 6 meses, cada año, sí valoran al paciente para ver si no es que pudieron haberse equivocado. Les digo, no sé si por mi inexperiencia yo tengo toda esa preocupación, pero no está de más, ¿ok? Entonces, me van a preguntar, ¿cómo podemos saber si un nódulo es benigno, tan benigno, en el cual ya algunos doctores muy experimentados le dicen al paciente, sabes que ya no tengo que verte nunca? Bueno, estoy exagerando, pero bueno, no tengo que verte casi nunca. Los patrones de benignidad prácticamente casi absolutas son los siguientes, por ejemplo, un nódulo o una tumoración espongiforme que tenga múltiples microquistes, aspecto de panal de abeja, riesgo de malignidad en estos casos es menor al 1%. Menor al 1% no es cero, pero bueno, ahí está presente. Por eso, en mi personal opinión, yo los vuelvo a citar en 6 meses, un año, pero si hacen las cuentas menor al 1%, pues sí podría justificar no verlos en 50 años y seguramente de 100 pacientes 99 van a estar bien. Otro patrón prácticamente benigno es el quístico puro, el cual es anecoico, tiene paredes delgadas y no hay componentes sólidos muy marcados. Otro tipo de patrones muy benignos son los quistes mixtos con predominio eh, quístico, vaya la redundancia, y sin datos sospechosos. Los últimos son isocoicos o hipoecoicos, más bordes regulares, sin microcalcificaciones. Lo bueno de aquí es que, como podemos ver, o sea, hay una lista, patrones establecidos de cuándo no son malignos o de preocuparse mucho en el sentido de un paciente que presenta esta patología. Eso es una, pero otro problema que yo veo en lo particular es que hay tantas tangentes, tantas diferentes posibilidades que aunque sea benigno, pues no está de más llevar
cierto control, cierto seguimiento del paciente. Si algo quiero que se lleven de esta charla no es una lista de estudios ni un algoritmo rígido, sino que es la siguiente forma de pensar. Ver que los métodos diagnósticos en la patología tiroidea son solamente una aproximación clínica. Esa aproximación nos pueden dejar muy cerca de un diagnóstico definitivo, pero muy cerca no significa 100% de certeza. Siempre es estar más cerca, pero nunca se puede estar certero porque la medicina no es una ciencia exacta. Entonces, intentar transmitir que el approach clínico detrás de cada decisión es bastante importante. Es importante valorar cuándo sí pedir estudios, cuándo no pedirlos, qué tipo pedir de estudios y sobre todo qué hacer con lo que encontramos. Porque en la práctica el problema no es la falta de herramientas, el problema es cómo la usa cada médico. No existe un camino único para todos los pacientes, no son recetas de cocina. Hay guías, hay algoritmos, hay sistemas de clasificaciones que son nacionales, internacionales, etcétera, pero todas son aproximaciones bastante cercanas de la realidad, pero no son la realidad absoluta. Y nada sustituye al juicio clínico. Cada paciente es distinto, cada nódulo tiene un contexto particular y cada decisión debe de adaptarse a este contexto. Cada decisión en todos los ámbitos, o sea, la decisión de interconsultar con algún otro compañero de otra área, las decisiones de qué tipo de imagen le combina, ¿no? Si es con contraste, sin contraste, etcétera. Pero para poder ver, o sea, no podemos ver lo que no conocemos. Entonces hay que tener unas bases bastante sólidas para poder diseñar de manera adecuada y estar más cerca de la verdad. Cada paciente es diferente, cada nódulo tiene un contexto y cada decisión debe de adaptarse. Y la plática que les di hoy no pretende decir así se hace siempre. Sé que existen algoritmos, pero cada algoritmo, les mencionaba, tiene siempre algún pero, alguna tangente. Entonces, casi siempre se hace de cierta manera, como les vine platicando durante la plática, pero el diablo está en los detalles. En la plática pretende, bueno, ofrecer una estructura para pensar mejor. Y si algo quiero que recuerden es esto. Los métodos diagnósticos no son respuestas, son herramientas y el valor de una herramienta no está en su disponibilidad, sino en la intención con la que se usan. Al final no estamos siguiendo un algoritmo, sino que estamos tomando decisiones apoyadas por el algoritmo. Es un error un poquito común seguir y apegarse al algoritmo y nunca dudar del mismo. El algoritmo está hecho para que funcione la mayor parte de las veces, pero acuérdense que el algoritmo no es una ley. Una ley sí es el 100% de las veces. Un algoritmo tiene ciertos peros. Entonces, esos peros es donde está el detalle. Mm, Entonces, bueno, no estamos siguiendo el algoritmo como les mencionaba, aunque nos apoyemos en él grandemente, pero estamos tomando decisiones y eso en medicina es lo que realmente define la calidad de nuestra práctica. Y entre más conocimientos tengamos, más podemos interrelacionar patologías, diagnósticos y vamos a tener una mejor aproximación a los diagnósticos. Y bueno, nada más quería agradecerles por estar presentes en el webinar el día de hoy. Nuestros amigos, compañeros de Unfocus, igualmente muchísimas gracias por facilitar el que se pueda proyectar este tipo de ponencias. Ayudan muchísimo a la comunidad médica en general, a la otorrino en particular, y espero que puedan seguir con este tipo
de herramienta educativa. Y en lo personal, como doctor Julio Eduardo López Montoy, les agradezco haber escuchado a la ponencia, quedarse hasta el final y como Julio, como la persona normal, pues un gran honor poderlos haber tenido y que me hayan invitado a estar aquí. Muchísimas gracias. Para finalizar este webinar, quiero agradecer al doctor Julio Eduardo por tan interesante tema. Cualquier información, no duden en hacernos llegar un mensajito a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Que estén bien.